Bueno, nos quedamos en que hablaríamos de esos dos grandes vencedores, ¿verdad? La historia registra tres grandes vencedores lo que es la Segunda Guerra Mundial. Registra Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Son cuatro grandes vencedores. Sin embargo, el aporte de Francia se ve opacado por haber sido derrotada en un primer momento por los alemanes. Pero los dos grandes vencedores, en lo que es importante, son esos dos grandes países que por su naturaleza en cómo libraron el conflicto, los colocó como países vencedores y como las nuevas potencias mundiales, y nos referimos a la Federación de Estados Rusos, Rusia, pero en aquel momento, después de 1917, adoptan el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, pero es Rusia, sigue siendo Rusia. Se autodenominaron URSS por promulgar el modelo político socialista comunista que era el que ellos habían adoptado como nación después de la revolución bolchevique. Por supuesto, esos dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, son los dos grandes vencedores, pero no pueden haber dos vencedores ni pueden haber dos superpotencias. A partir de ese momento empieza un proceso de configuración de lo que nosotros llegamos a conocer como la Guerra Fría. Hay que tener claro que la Unión Soviética pudo haber sido derrotada por los alemanes si no hubiera sido, entre otras cosas, por esa política norteamericana en la que participan principalmente Estados Unidos e Inglaterra, de préstamos y arriendos, como le llamaron, préstamos y arriendos. Es decir, te vamos a prestar el equipo, te vamos a prestar el material y luego nos devuelves el capital de lo que se ha prestado, ¿verdad? En equipamiento, fueran aviones, fueran tanques, fueran municiones, medicina, comida, todos los insumos básicos para desarrollar un conflicto, básicos de los que nosotros podemos comprender, porque eso es mucho más complejo. Ese conflicto pues deja más, algunos libros dicen 50 millones, otros historiadores son más conservadores y dicen 70 millones. Es una cifra más conservadora porque es un conflicto de 6 años, una guerra completamente industrializada, convencional, pero industrializada. Nunca en la historia, aunque sí se ha hecho, pero no en las dimensiones como se hizo en ese momento. Se bombardearon ciudades enteras, se destruyeron ciudades enteras de millones de personas, de habitantes en esas, que no todos huyeron, pues. Entonces es difícil llevar el conteo de cuántos murieron. Entonces los historiadores, entre civiles, entre personas o militares o soldados que nunca fueron encontrados, pues esos siguen siendo desaparecidos, y si sumamos esos desaparecidos, pues suma una cantidad más elevada. También recordemos que el exterminio nazi, pues no, casi siempre los libros de texto registran los judíos, los 6 millones de judíos y otras etnias, que pudieron ser 1.235.000, etcétera, que pudieron haber, que están registrados dentro de los campos de exterminio, de las documentaciones que no se perdieron, que no quemaron, no destruyeron los alemanes. Entonces la cifra por ejemplo, se va a subir, pues se eleva. Bien, entonces, pero entonces a partir de 1948, cuando queda claro que ninguno de estos dos países tendría buenas relaciones políticas, porque ambos tenían la intención del dominio político, económico y militar en el mundo. Entonces aparece esa figura del mundo bipolar o bipolarizado, la bipolarización del mundo, es decir, donde hay dos fuentes, hay dos posturas ideológicas y económicas y políticas. Entonces cada quien a su manera empieza a querer influenciar su zona, influenciar su región, y entonces también aparece aquella figura del muro de Berlín, que físicamente es un muro, sí, es un muro que dividió toda la capital
que la capital alemana se la repartieron los países vencedores, era su región de influencia para pacificar a Alemania, para pacificar Europa, para mantener un orden, hasta que Alemania tuviera signos o diera signos políticos de que no había la intención nuevamente de rearmarse, de levantarse. Hasta la fecha no se le permiten mayores, si bien es cierto, es un país muy avanzado, militarmente hablando, entre otros aspectos, pero no se le permiten muchas cosas, o sea, se le tiene muy restringido, se le tiene muy limitado sus fuerzas armadas, sus fuerzas aéreas, su naval, tienen, pero muy restringida. Pero sí se les ha obligado a que construyan equipos y se les venda a las naciones más poderosas, de Estados Unidos, Inglaterra, etc. Y eso es ganancia también para el país. Entonces, en este caso, este mundo bipolarizado nos lleva a conflictos satelitales, conflictos en Asia, conflictos en el mundo, conflictos como el nuestro. Somos de los últimos conflictos generados por la Guerra Fría. Somos la colita, pero quedó muy claro que fue suficiente para haber sido completamente arrastrados a una situación difícil. La Guerra Fría es un proceso en el que el mundo casi llega a una guerra nuclear, ¿verdad? Con la colocación de los misiles rusos en Cuba, apuntando hacia los Estados Unidos. Pero nunca estos países se hicieron la guerra directamente. Pero sí se generaron conflictos alrededor de su mapa de influencia. En el otro video vamos a avanzar un poco más para que no esté muy pesado a la hora de subirlo el video y que no cueste, ¿verdad?